La belleza de Colombia está en su diversidad. Está por un lado la diversidad geográfica con las selvas, las montañas, los desiertos, las costas. Y por otro lado y sobre todo la diversidad étnica. Hay muy pocos países en el mundo con tanta diversidad étnica como lo tiene Colombia. La población indígena, los originarios del país, consisten de más de 100 pueblos diferentes, cada uno con su propia historia, cultura y lengua. Y también los que vinieron desde África de manera forzosa trajeron su cultura y hoy al día consisten de una gran cantidad de pueblos diferentes con culturas, historias diferentes y en algunos casos lenguas diferentes. Están los Roma también y en la parte costeña sobre todo los árabes de descendencia libanesa, otra vez con sus culturas. Y es muy fácil ver de qué manera esas diferentes expresiones culturales y expresiones artísticas llevan a esta riqueza que tiene el país. No siempre es tan fácil ver cómo la variedad, la diversidad en las diferentes cosmovisiones de los pueblos llevan a propuestas políticas y socioeconómicas muy interesantes que llevan a propuestas para su desarrollo de ellos mismos y también el desarrollo de todos los demás colombianos muy interesantes. Ahora que estamos viviendo una crisis del sistema que se está profundizando, es muy importante e interesante escuchar propuestas diferentes de maneras de producir más incluyente, de maneras de relaciones sociales más equitativas y de formas más sostenibles de relacionarse a la tierra. A pesar de todo eso y a pesar del hecho que la diversidad étnica y cultural está protegida en la Constitución, son las minorías étnicas quienes son los más marginalizados en este país. Son ellos quienes sufren más las agresiones de la guerra de los grupos armados ilegales y también las agresiones del Estado colombiano. Son ellos quienes son más despojados de sus tierras y quienes viven las agresiones de las empresas grandes. Es muy importante resaltar que cuando solamente el 4% de la población colombiana es indígena, es el 30% de los líderes sociales asesinados quienes son indígenas. Bueno, ahora en casi 9 años de la aplicación de la ley 1448, la ley de víctimas y restitución de tierras, se han proferido 18 sentencias de restitución a comunidades étnicas. De estas 18, hay 16 restituciones de resguardos indígenas. En estas se restituyen 16 resguardos indígenas a 11 grupos étnicos diferentes. Y hay 2 sentencias de restitución de consejos comunitarios a comunidades de afrocolombianos. En estas sentencias, los jueces y magistrados dictan que las comunidades fueron despojadas, sobre todo por los grupos armados ilegales, muchas veces con el interés de cultivar coca, y también por las agresiones de manera directa de la fuerza pública hacia las comunidades. También mencionan las fumigaciones y los bombardeos como causas del desplazamiento. En muchos de los casos restituidos, durante la ausencia por el desplazamiento de las comunidades, el gobierno otorgó licencias mineras a empresas mineras colombianas y extranjeras.
Obviamente es un gran logro para estas comunidades la restitución de sus tierras. También tenemos que darnos en cuenta que se han presentado un total de 165 solicitudes para restitución de comunidades étnicas, lo que quiere decir que faltan 147 por restituir. Para las comunidades que faltan por restituir, pero también para las comunidades restituidas, el camino hacia la justicia todavía es muy larga. Y ese camino se da por una lucha de las organizaciones de base que tienen los grupos étnicos, muchas veces con muy buena organización, y la Fundación Forjando Futuros se solidariza con esas luchas y las aporta cuando necesario.